Buenas tardes, tengan todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este ciclo 14º de videoconferencias interactivas 2015, denominado Temas Prioritarios en Salud Pública desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Y qué más que presentarles a la doctora Ana Isabel Burguete García. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Que será la encargada de impartir este tema denominado obesidad, un problema prioritario en salud pública, determinantes genéticos y ambientales. Y pues como el tema de la videoconferencia es temas prioritarios en salud pública, pues obesidad yo creo que va muy de la mano con lo que es los temas en salud pública de esas videoconferencias. Vamos a leer la cápsula de la doctora, la cápsula biográfica. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Realizó su residencia médica de posgrado en Inmunología Clínica y Alergia en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Tuvo un entrenamiento en Biología Molecular y Biomedicina en CIMBESTAB del Instituto Politécnico Nacional. En 1995 inicia sus actividades de investigación en el Departamento de Inmunogenética del INDRE. Realizó también estudios de maestría de Inmunogenética en la Universidad de Valencia, España, obteniendo el grado en junio del 2001. Ingresa como investigadora a esta institución en septiembre del 2004, o sea, al Instituto Nacional de Salud Pública, y obtiene el grado de doctor en ciencias en octubre del 2007, aquí también por el instituto. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, jefa de Departamento de Epidemiología Genética. Su área de expertise es el estudio de epidemiología genética de enfermedades crónicas y cáncer. Tiene más de 20 publicaciones internacionales y más relacionadas con el tema de los últimos 3 años. Pues sin más preámbulos, le damos la palabra a la doctora. Una vez más, bienvenida, doctora Burguete, y adelante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Nuevamente muy agradecida por la invitación y permitirme aquí compartir un poco de nuestra experiencia. Y pues vamos a dar inicio a esta videoconferencia que tenemos el día de hoy, que es obesidad, un problema prioritario de salud pública, determinantes genéticos y ambientales. La idea de hoy es poder platicar con ustedes de estos determinantes, de estos factores asociados al desarrollo de obesidad, problema que aqueja grandemente a nuestro país. Nos vamos a iniciar pues recordando un poquito y hablando qué es la obesidad. La obesidad actualmente ya podemos definirla dado el conocimiento, el avance del conocimiento sobre la fisiopatología de esta enfermedad como una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por el exceso de grasa en el organismo. Pero aquí es muy importante que recuerden esto. ¿Sí? La obesidad no solamente es este aumento de masa corporal, no es este aumento de tamaño de nuestro físico, sino es una enfermedad inflamatoria crónica. La obesidad, por lo tanto, se va a caracterizar por un exceso de masa grasa en relación a la edad y género. Y esto es producido como consecuencia de un incremento en la ingesta energética y un gasto energético disminuido. La forma o la aproximación más cercana para poder medir el sobrepeso y la obesidad es a partir del índice de masa corporal para la edad. Sabemos perfectamente que hay otros sistemas de medición que son de mayor precisión. Sin embargo, hoy por hoy, sobre todo para estudios poblacionales, sigue siendo aceptado y el más adecuado a partir del índice de masa corporal. Y algo muy importante por lo cual la obesidad cada vez genera más interés o nos debería generar más interés para hacer estudios para poder combatirla, es que sabemos que se asocia a desórdenes metabólicos que también están caracterizados por un proceso de inflamación de bajo grado. ¿A qué desórdenes metabólicos nos referimos? Pues vamos a referirnos principalmente a la diabetes tipo 2, que sabemos que es de las principales causas de mortalidad de nuestro país, y al síndrome metabólico, que tiene una altísima prevalencia en nuestro país,
como vamos a ver un poquito más adelante. Por lo tanto, la obesidad es un grave problema de salud pública. En el 2014 podemos decir que hay prácticamente 2 millones de adultos con sobrepeso y 600 millones con obesidad en nuestro país. Además, se le reconoce como la gran epidemia mundial del siglo XXI. A nivel mundial, en el 2013, la OMS reportó que hay más de 42 millones de niños menores de 5 años con sobrepeso en el mundo, lo cual es terrible. En México, nada más vean las cifras, de esos 42 millones a nivel mundial, en México podemos reconocer que hay más de 5 millones de niños con sobrepeso y obesidad. Entonces, nada más con estas cifras podemos darnos cuenta de la magnitud del problema por el cual estamos pasando. ¿Y esto por qué? En adultos, en la última encuesta, tenemos que el 71.3% de la población tiene sobrepeso o tiene obesidad. Entonces, podríamos decir que menos del 30% del adulto mexicano se encuentra en un estado de salud adecuado, porque el ya tener sobrepeso u obesidad, tu estado de salud ya no es el adecuado. Y no solo eso, mencionamos en 2 diapositivas atrás que la obesidad es un terrible problema de salud pública por su asociación con estas enfermedades crónicas no transmisibles que se caracterizan también por un proceso inflamatorio crónico de bajo grado. Podemos reconocer que tenemos una prevalencia de 9.2% de diabetes en nuestro país, 31.5% de hipertensión. Con esto es prácticamente la tercera parte de la población adulta tiene hipertensión y 34% síndrome metabólico. Todas estas enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí?, asociadas a una altísima morbilidad. Y en niños, que es hacia donde más nos hemos enfocado nosotros justamente para poder prevenir esta prevalencia de diabetes, de hipertensión y de síndrome metabólico, tenemos que el 34.4% de la población infantil y población adolescente de nuestro país tiene sobrepeso u obesidad. Pero no solo eso, algo que es realmente alarmante es lo siguiente. De estos niños y adolescentes, el 20% ya tiene síndrome metabólico, anteriormente reconocida como una patología del adulto. Entonces ya tenemos niños con síndrome metabólico y así también seguramente tenemos ya la prevalencia de diabetes se va incrementando cada vez más en nuestra población infantil y en nuestra población adolescente. ¿Sí? Esto es que los niños con sobrepeso y los niños obesos tienen mayores probabilidades de seguir siendo obesos en la edad adulta y por lo tanto padecer enfermedades crónicas no transmisibles a edades más tempranas. Sabemos que estas enfermedades crónicas no transmisibles tienen una alta morbilidad y una alta mortalidad en nuestro país y además se asocia a lo que conocemos como gasto catastrófico en salud a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunidad, a nivel estatal y a nivel nacional. Entonces, podemos decir que el sobrepeso y la obesidad es una epidemia multifactorial, que es hacia donde la búsqueda o la identificación de estos factores es hacia donde vamos a dirigir la conferencia del día de hoy. ¿Y esto por qué hablamos de multifactorial? Porque no solo se explica por los factores clásicos, que son el aumento de calorías en la dieta, el sedentarismo y el genético. Además de esto, investigaciones recientes sugieren que hay un factor denominado en la actualidad como microbiota intestinal, como un factor importante que participa como mediador de la obesidad, ya que incrementa la habilidad del hospedador para conseguir calorías de la dieta. Entonces aquí en esta diapositiva yo les muestro los 3 grandes factores o determinantes asociados al sobrepeso y la obesidad.
tenemos a los ambientales, donde estoy ejemplificando como los prioritarios a la dieta y a la actividad física, no son los únicos. Tenemos a los genéticos, dentro de los genéticos está el cromosómico y el mitocondrial. El cromosómico es el DNA nuestro, donde se encuentran los genes, y el mitocondrial son genes que participan en la regulación de nuestro metabolismo y son heredados exclusivamente por la madre. Y la microbiota intestinal. La microbiota intestinal vamos a clasificarlo como genómico ambiental. Y un poquito más adelante van a ver por qué lo estoy denominando como un factor genómico ambiental. Dentro de los ambientales, el día de hoy, el tema de la obesidad es sumamente complejo, además de apasionante. Y obviamente, dado el tiempo, pues tuvimos que seleccionar con qué poder dirigirnos a ustedes. Entonces vamos a hablar dentro de los factores ambientales de la dieta, pero vamos a tratar de entender a la dieta, el efecto de la dieta, la importancia de conocer las características de los alimentos y cómo biológicamente se asocian a la obesidad. Pero antes de eso, pues tenemos que recordar la transición nutricional y los cambios en el estilo de vida. Esta transición nutricional y cambios en los estilos de vida van directamente relacionados pues a esta urbanización, por ejemplo, de los ambientes rurales, al proceso de globalización en el mundo, a los tratados internacionales de comercio y producción, a la publicidad global que nos ha invadido de manera impresionante. ¿Y cuál es el resultado de estos factores que les mencioné previamente? Pues a lo que conocemos como la transición nutricional. Esta transición nutricional pues es la adaptación de las dietas a las dietas occidentales, donde desafortunadamente las dietas occidentales pues tienen mayor grasa total, tienen menos fibra, menos granos enteros, se caracterizan por el consumo de un consumo mayor de productos refinados, un menor consumo de alimentos con bajo índice glicémico. Los alimentos tienen mayor procesamiento, por lo tanto se ha incrementado el consumo de grasas trans, de harinas refinadas, y además en los estilos de vida ha habido una disminución sumamente importante en el desarrollo de actividad física diaria, que es la que se asocia directamente con un ambiente saludable y un estado de salud adecuada. Pero esto no se queda acá, entonces podemos colocar como un factor etiológico muy importante del desarrollo de obesidad y las comorbilidades asociadas a la obesidad, a la transición nutricional. Entonces esta transición nutricional que está caracterizada por dietas con alto contenido de hidratos de carbono y grasas y baja en fibras, pues es un factor, y fíjense bien, por eso pongo transición nutricional y luego transición epidemiológica. La transición epidemiológica que nos dice que se ha dado paso a un incremento en la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles y disminución de las enfermedades prevenibles. Pero la transición epidemiológica no se dio en automático. La transición nutricional, este factor clave para esta epidemia de la obesidad, es un factor clave para el establecimiento de la transición epidemiológica. Entonces, por el otro lado tenemos la dieta occidentalizada, ¿sí? Un incremento en las enfermedades crónicas no transmisibles, y esta dieta occidentalizada, además, asociada a la obesidad, nos lleva a una alteración clave del metabolismo, que es la resistencia a la insulina. Si nosotros entendemos esta resistencia a la insulina, que es secundaria a este proceso de inflamación de bajo grado característico de la obesidad, nos podemos entender de mejor manera cómo la obesidad es un factor de riesgo para otras comorbilidades como son la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico y hoy por hoy las enfermedades cardiovasculares, que van en aumento y siguen ocupando el primer lugar de mortalidad en nuestro país. Entonces,
Antes de pasar a esa, entonces lo que vamos a ver el día de hoy es lo siguiente. Vamos a ver cómo la dieta influye. Esta occidentalización, esta transición nutricional y esta transición epidemiológica también nos ha llevado a un cambio de estilo de vida importante. Y ustedes no me dejarán mentir que cada día el desayuno es más olvidado por nosotros, por el estilo de vida, por los horarios laborales, porque vivimos con mayor rapidez y le dedicamos menor importancia al desayuno. Entonces la dieta, el desayuno es un alimento clave en la dieta. ¿Y por qué? Vamos a planteárselos de esta manera. Durante la noche el organismo pasa por ayuno nocturno fisiológico, porque estamos durmiendo. Si nosotros no desayunamos, la falta del desayuno, lo que hacemos es prolongar el ayuno. Cuando nosotros prolongamos el ayuno, lo que echamos a andar en nuestro organismo es lo que se conoce como mecanismos de emergencia. Estos mecanismos de emergencia condicionan que nuestro cuerpo, que requiere de energía para funcionar, empiece a tener un ahorro energético. Pero este ahorro energético, ¿qué creen? Se ahorra en forma de tejido graso de reserva. ¿Y esto por qué ocurre? La falta de aporte de nutrientes o nutrimentos y el agotamiento de las reservas. ¿Por qué? Porque nosotros nos levantamos, empezamos a hacer nuestras actividades diarias, llegamos a nuestros lugares laborales o de estudio con este ayuno prolongado. ¿Sí? Entonces tenemos esta falta de aporte. Entonces todo esto, el movernos, el bañarnos, el transportarnos, estamos utilizando nuestras reservas, que es la poca glucosa que está en sangre, en hígado o en músculos. Entonces agotamos nuestras reservas. Entonces lo que hacemos es que se empieza a elevar el cortisol y al momento que comemos, aunque comamos puras proteínas, estas proteínas son automáticamente convertidas en glucosa. ¿Para qué? Para volver a tener energía y volver a tener reserva almacenada. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a acostumbrar nuestro organismo a este ayuno prolongado o a no desayunar, pues lo que desarrollamos es una mayor efectividad para almacenar grasa una vez que restablecemos la alimentación. Entonces, esta costumbre que tenemos, que nos levantamos y 2-3 horas después estamos ingiriendo por primera vez alimento, ya cuando llegamos a nuestro lugar de trabajo o al colegio o algo, lo que estamos haciendo es simplemente activar los mecanismos de emergencia y aumentar nuestro tejido graso de reserva. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante el desayuno desde un punto de vista biológico? ¿Sí? Bueno, yo aquí les pongo una lista de alimentos considerados saludables, como leche descremada, yogur descremada, queso magro, jamón magro, una clara de huevo, atún, pero puede ser cualquiera dependiendo de los usos y costumbres, pero simplemente es ingerir proteínas en el desayuno. Cuando nosotros ingerimos proteínas en el desayuno, controlamos el apetito. ¿Por qué? Al ingerir proteínas vamos a ayudar a mantener constantes los niveles de glucosa en sangre por un tiempo prolongado. Entonces, por lo tanto, no vamos a utilizar la energía de reserva. ¿Sí? Por otro lado, hay una disminución en la concentración de grelina en el estómago y esto no nos daría tiempo de hablar de todo esto, pero la grelina es muy importante para regular el centro de apetito y saciedad a nivel neurológico. Por otro lado, las proteínas en el desayuno aumentan la termogénesis. ¿Esto qué es? Va a aumentar la temperatura corporal interna y por lo tanto vamos a quemar grasa de manera fisiológica. Asimismo, estimulan síntesis de músculo y si nosotros tenemos mayor masa muscular, simplemente en nuestro cuerpo tenemos menor espacio para masa grasa. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Pero no solo proteínas, en el desayuno también debemos ingerir carbohidratos. Ojo, recuerden, yo me estoy basando en lo que se conoce como la dieta balanceada. ¿Sí? Un aporte adecuado de proteínas, un aporte adecuado de carbohidratos y un aporte adecuado de grasas.
Los carbohidratos en el desayuno también tienen gran relevancia, ¿sí? Como sería un pan integral, cereales integrales, galletas de arroz, fruta, por ejemplo, ¿sí? Germen de trigo, etcétera, que es fibra. A través al consumir carbohidratos, al igual que las proteínas, vamos a evitar la activación de los mecanismos de emergencia. Esto es, vamos a evitar estimular el ahorro y almacenamiento de tejido adiposo. También los carbohidratos, y aquí viene muy importante, ahorita más adelante les voy a enseñar una grafiquita, donde al desayunar lo que hacemos es aumentar la serotonina. Y el aumentar la serotonina es algo que es sumamente complejo, pero además muy importante. Si nosotros no tenemos altos niveles de serotonina por la mañana, de manera fisiológica, vamos a tener una caída muy importante hacia la tarde. Y ustedes no me van a dejar mentir que de repente todos hemos pasado por esta frase de me acaba de dar un ataque de hambre, sin razón de ser. Este ataque de hambre está condicionado porque nuestros niveles de serotonina caen por debajo de los niveles basales. ¿Sí? Además de, entonces si nosotros desayunamos y además con aporte de carbohidratos, las serotoninas van a mantener niveles estables y van a evitar esta caída y esta sensación de hambre desmedida por la tarde. Por otro lado, los carbohidratos también preservan la masa muscular con aporte energético y es la principal fuente de energía de nuestro organismo. Recordemos, para que nuestras células lleven a cabo las funciones vitales necesarias, se requiere de energía. Si nosotros no aportamos energía, pues las células las van a tomar de donde puedan. Entonces, cuando nosotros nos vamos a comer, todo va a ser almacenado de nuevo, porque es la manera en la que estamos programando nuestro organismo. ¿Sí? Y esta es la gráfica que les decía. Hay múltiples estudios a nivel internacional donde han medido el nivel de serotonina entre obesos y delgados. Y queda completamente demostrado que los obesos tienen un nivel muchísimo menor de serotonina que los pacientes delgados. Cuando nosotros tenemos un mayor nivel de serotonina, se estimula el centro de saciedad, entonces no tenemos hambre. Si nuestros niveles de serotonina bajan, entonces tenemos más hambre. Entonces en el desayuno, como pueden ver en la gráfica, si nosotros tenemos una ingesta calórica, ¿sí?, lo que vamos a tener es un mayor nivel de serotonina y esto va a hacer que tengamos menor hambre en el transcurso del día. Y en el obeso los niveles de serotonina o la persona que no desayuna están muy bajos y eso hace que tengamos apetito durante el transcurso del día. Ahora, ya vimos que carbohidratos y proteínas son muy importantes ingerir en el desayuno, pero además no olvidarnos la importancia del desayuno para evitar el problema de la obesidad. Ahora vamos a ir desglosando el efecto de cada uno de estos macronutrientes, cuál es su efecto para el desarrollo de la obesidad. Entonces veamos acá. Las proteínas definitivamente tienen un efecto favorable para el control del peso. ¿Pero por qué? Cuando nosotros ingerimos proteínas, vamos a condicionar a una disminución de la grelina, ¿sí? Además las proteínas contienen glicomacropéptidos que condicionan la liberación de colecistoquinina. La colecistoquinina, cuando se libera a nivel intestinal, lo que hace es disminuir la motilidad intestinal y por lo tanto sentimos saciedad. Si nuestro intestino se mueve más lento y toma el tiempo necesario para que se lleve a cabo el proceso de digestión, que debe ser alrededor de una digestión completa de 4 horas, entonces vamos a tener saciedad y por lo tanto disminución del apetito. ¿Sí? Al sentir es esa sensación en la vida cotidiana de saciedad o de llenura después de comer. Por otro lado, las proteínas que contienen aminoácidos como leucina, isoleucina y valina, estos aminoácidos favorecen
la mantención de la masa muscular. Si yo tengo más masa muscular, tengo menor masa grasa y por lo tanto menor obesidad. Por otro lado, de manera directa, la leucina es necesaria para que se inicie el proceso de termogénesis. Al iniciarse el proceso de termogénesis, vamos a lo que se conoce comúnmente a quemar grasa de manera fisiológica. ¿Sí? Ahora vamos al lado contrario, las grasas, las famosísimas grasas saturadas y grasas trans. ¿Sí? ¿Por qué producen adicción? Que es lo que nos han dicho. ¿Por qué descontrolan el apetito? ¿Y por qué se asocian a la hipogénesis? Pues fíjense que de manera muy importante, el consumo de grasas saturadas y trans tienen un efecto directo a nivel del sistema nervioso central, específicamente en el sistema mesolímbico. En el sistema mesolímbico es el encargado, está el centro de estimulación del permiso y el placer. Así como el consumo de estupefacientes actúan en el sistema mesolímbico para generar adicción, dado que los estupefacientes, la sensación que tienes es de permisivo y que además te da placer, pues es el mismo efecto que tienen las grasas saturadas y las grasas trans a nivel del sistema mesolímbico. Por el otro lado, las grasas saturadas y las trans en el hipotálamo, a nivel del núcleo arcuato, que es donde se encuentra el centro del apetito y saciedad, bloquean la saciedad. Entonces, mantienen estimulado solamente el apetito. Entonces, cuando yo siento placer al comer algo y además tengo hambre todo el tiempo, porque tengo bloqueado mi centro de la saciedad, voy a consumir más de este tipo de alimentos, ¿sí? Voy a tener un sobreconsumo de grasas, porque además es el que me da esta sensación permisiva y de placer, ¿sí? La cual pues se va a ir acumulando, va a ir aumentando mi tejido graso y por lo tanto voy a tener obesidad. De manera paralela, las grasas saturadas y las grasas trans pues también favorecen la insulinoresistencia y la leptinoresistencia. Y de esta manera es como actúan. Los ácidos grasos saturados y probablemente las grasas trans, ¿sí? Y los hidratos de carbono y los alimentos con alto índice glicémico, lo que hacen es, tienen afinidad por unos receptores mesolímbicos que se llaman CB1. ¿Pero qué creen? CB1 viene de cannabinoide, así como cannabis, ¿sí? Entonces son receptores cannabinoides 1. Estos receptores cannabinoides 1 estimulan el placer, el permiso y de manera paralela son los que se estimulan para el proceso de la lipogénesis. O sea, tener un mayor número de adipocitos en nuestro organismo. Entonces, a manera de no comercial, sino un poquito para romper el hielo, ustedes recordarán estos productos de a que no puedes comer solo uno, lo cual es cierto. Están llenos de grasas saturadas y grasas trans, y es una gran verdad. No se puede comer solo uno porque te da esta sensación de placer y permiso, además de comer más. De aquí viene también esta parte de cuando empezamos a tener este descenso de serotonina, estos ataques de hambre, ¿sí? Este apetito desmedido, ¿sí? Las personas con sobrepeso y obesidad, lo que empiezan a sentir es antojo de algo graso o algo de gran riqueza energética, como algo sumamente dulce o de carbohidratos, pero es justamente por esto. ¿Sí? Entonces, simplemente vamos a recordar cuáles son las fuentes de grasas saturadas, ¿sí? Los lácteos sin descremar, las carnes con la grasa de las carnes, productos de panadería, la manteca, la crema doble, el dulce de leche o la cajeta, los fiambres y embutidos, vísceras,
el paté, el tocino, los helados, chocolates, las masas preparadas, estas que llevan este producto que se llama Royal y eso, las frituras de a que no puedes comer solo una, margarinas, galletitas dulces, bueno, estas ya son las trans, galletitas saladas, los snacks o las botanas, los panes envasados, las masas secas. Las masas secas son estos productos de panadería, como los bizcochos, las galletitas que nos gustan, ¿sí? Y las masas preparadas. Ahora, también los hemos atormentado que entonces tratemos de evitar grasas trans y grasas saturadas y el consumo, el porcentaje de grasa que requiere nuestro cuerpo, porque ojo, requerimos de grasas, pues tratemos de que sea poliinsaturados para mantener el peso corporal y combatir la obesidad. Entonces, ¿pero por qué son importantes los poliinsaturados? De hecho, la idea de dar esta conferencia con esta orientación es para conocer un poco más cuáles son los daños o los beneficios desde un punto de vista biológico de los alimentos que consumimos diariamente, ¿sí? Entonces, los ácidos grasos poliinsaturados, ¿sí? Por un lado, activan los PPAR gamma, que son receptores peroxosimales, es un factor de transcripción que ahorita que veamos los factores genéticos van a ver la importancia de esta proteína, ¿sí? Combaten la insulinoresistencia, estimulan la síntesis y producción y liberación de la leptina, la cual va a llegar a nivel del sistema nervioso central, va a inhibir el apetito y va a estimular la saciedad. Por otro lado, los ácidos grasos poliinsaturados disminuyen la lipogénesis general y de manera muy importante la lipogénesis hepática. Al disminuir la lipogénesis hepática, lo que va a hacer de manera automática es estimular la termogénesis y incrementar la oxidación de ácidos grasos. Por otro lado, desactivan genes que participan en la síntesis de ácidos grasos, ¿sí? Y aumenta la activación de genes que van a participar en la oxidación de ácidos grasos. Entonces, con esto vamos a entender, o sea, si tengo menos ácidos grasos, oxido más ácidos grasos y los elimino, pues mi masa grasa empezará a disminuir y voy a tener un mejor control de peso. Entonces, dentro de los poliinsaturados, pues vamos a tener los ácidos grasos de cadena larga. Y aquí de manera más específica lo que quiero mostrarles es cómo estos ácidos grasos de cadena larga estimulan la saciedad, ¿sí? Entonces, si yo consumo proteínas y grasas de cadena larga, lo que hago es estimular directamente la colecistoquinina, la síntesis y liberación de colecistoquinina a nivel intestinal, ¿sí? Cuando esto ocurre, ¿sí? La colecistoquinina, además de que produce vía de señalización directa hacia el hipotálamo, ¿sí? Y además produce un mecanismo físico de saciedad gástrica. Entonces, si yo tengo saciedad gástrica, aunque sea un mecanismo físico, físico y mecánico, pues inmediatamente mi apetito disminuye, ¿sí? La colecistoquinina, entonces, vamos a considerarla como la primera señal de dejar de comer. Y esto lo logramos si consumimos proteínas y ácidos grasos de cadena larga, ¿de acuerdo? Al haber colecistoquinina en el intestino, además se estimula la vía del GLP-1 o la proteína glucagon-like o péptido 1 similar al glucagón, ¿sí? El glucagón activa una vía de señalización que va directamente hasta el páncreas, ¿sí? Para que haya liberación de insulina. Y ahí ustedes conocen ya la historia, si hay liberación de insulina, la glucosa entonces entrará a las células y esta glucosa que antes estaba circulante, pues se convertirá en energía. Y lo que yo voy a tener de reserva no va a ser tejido graso, sino energía al interior de mis células.
¿sí? Entonces, si yo estimulo a través de la dieta esta vía de la colecistoquinina y por lo tanto los mecanismos de saciedad, inhibiendo el apetito, pues voy a tener una reducción fisiológica de la obesidad, y de aquí la importancia de seguir las instrucciones y los consejos de los expertos en nutrición. Por eso siempre nos dicen que hay que desayunar, hay que comer a las horas y hay que llevar una dieta balanceada. Entonces, fíjense bien, aquí viene otro punto importante. También hemos oído y los expertos nos dicen que se debe de comer en pocas cantidades varias veces al día, al correr del día. ¿Por qué? Miren, este es el resumen de múltiples estudios donde se ha observado el efecto real de estas dietas inadecuadas. Estas dietas donde son muy hipocalóricas y además en muy poquitas cantidades, son carenciales. Lo que ocurre es que sí, estas dietas mágicas, todos hemos oído hablar de las dietas mágicas, de no comas nada, solo jugo, 48 horas, etc. Lo que te producen es un descenso de peso brusco. Pero desafortunadamente este descenso de peso es por deshidratación y por pérdida de masa muscular, no por pérdida de masa grasa. Porque nuestro cuerpo lo que hace es echar a andar los mecanismos de emergencia. Entonces la reserva la tiene en la masa grasa. Entonces lo que perdemos es masa muscular. Y por eso el efecto de rebote, ¿qué es? El famoso efecto de rebote es esta rápida ganancia de peso a expensas de grasa, pero no de músculo. Entonces, la dieta ideal, lo que conocemos como dieta balanceada, desde un punto de vista fisiopatológico, recibe el nombre de dieta circadiana. La dieta circadiana no es una dieta hipocalórica, sino es una dieta que toma en cuenta cómo se distribuyen los alimentos en el correr del día, y la base es evitar periodos de ayuno prolongado, porque ya vimos lo que ocurre cuando tenemos estos periodos de ayuno prolongado. Voy bien de tiempo, ¿no? Ahora les voy a platicar, este es un estudio hecho por un grupo muy importante en el estudio de la obesidad infantil en nuestro país, ¿sí? Donde ellos lo que buscaban era identificar hábitos alimenticios, actividad física y sedentarismo en niños eutróficos y niños obesos en edad escolar. Entonces, fíjense la importancia de este estudio y lo que llama la atención. Dentro de los hábitos alimenticios, los niños obesos, ¿sí?, resulta que en realidad consumían menos kilocalorías que los niños delgados. Esto parece algo controversial, ¿sí?, pero resulta que estos niños obesos comían menos, ¿sí?, y menos kilocalorías, pero tenían peores hábitos en estilos de vida, ¿sí? Es decir, el porcentaje más alto de niños que no desayunaban y tenían periodos de ayunos prolongados fueron obesos, ¿sí? O sea, no comían desayuno a la casa, realmente el tipo de almuerzo o lunch que llevaban al colegio era a base de grasas saturadas y grasas trans, y además los niños saludables llevaban un lunch saludable y desayunaban en casa. Y por lo tanto, los que tuvieron estas tres características de desayuno, lunch al colegio y no dinero para comprar comida accesible en el colegio, tuvieron un menor riesgo de desarrollar obesidad. Por lo tanto, se concluye mucho de lo que yo les he venido diciendo desde un punto de vista biológico, que hábitos alimenticios pobres, así como una menor actividad física, se asocia con el riesgo de obesidad. Por lo tanto, este ambiente obesogénico, caracterizado por estos factores que les acabo de mencionar, podría cambiar si incidimos desde un punto de vista de salud pública a partir de maestros, padres, a nivel del ambiente laboral. Aquí fue en niños, pero me parece muy importante mencionar el ambiente laboral, para
estimular la ingesta de alimentos saludables y además mejorar nuestros hábitos de actividad física cotidiana. Aquí yo no voy a ahondar el día de hoy en actividad física, pero me parece crucial mencionarles que la actividad física para combatir la obesidad, independientemente de los que sean deportistas de alto rendimiento, etcétera, pero la actividad física como estilo de vida debe ser una actividad física moderada, pero de manera cotidiana. Entonces, ahora dijimos que íbamos a hablar hoy de factores ambientales. Tratamos de ahondar lo más posible por el tiempo en cómo la dieta incide en la obesidad. Y ahora vamos a hablar de los factores genéticos, ¿sí? Y ustedes van a ir viendo, como vayamos avanzando, cómo son dos factores que no se encuentran separados, sino que confluyen de manera importante para el desarrollo de la obesidad. La aplicación de las técnicas de la biología molecular y del proyecto del genoma humano, pues nos han abierto una nueva era, tanto en medicina como en nutrición hasta la fecha, ¿sí? La dieta, sabemos, vimos ahorita en toda esta primera parte de esta videoconferencia, cómo la dieta afecta el estado nutricional. Y obviamente esto se ve reflejado de manera muy importante en la incidencia de varias enfermedades. Por lo tanto, en la actualidad, la nutrición y la genética se unen esfuerzos y se integran en un área de estudio a la cual denominamos como genética nutricional. Entender la contribución genética, yo lo tengo muy claro, es una tarea muy compleja, ya que los numerosos genes implicados no actúan de manera solitaria. Entonces, además que estos genes interactúan entre sí, a la vez interactúan con factores ambientales. ¿Como cuáles? Principalmente la dieta, pero también si hago actividad física o no hago actividad física, si paso muchas horas con actividades que estimulan el sedentarismo, el tipo de alimentación que hago, etc. En la actualidad conocemos más de 400 genes, marcadores y regiones cromosómicas que están asociados o ligados a la obesidad humana. En el dibujo ahí, en esa caricatura que les pongo, pues únicamente lo que quiero ejemplificar es la complejidad para estudiar esta contribución genética. Por lo tanto, nos hemos dado la tarea de tratar de dividirlos en 4 grandes áreas para ir tratando de entender cómo contribuyen al desarrollo de la obesidad. Entonces podemos clasificar aquellos genes que participan en la regulación del apetito, principalmente, ¿sí? Como genes que codifican y sintetizan para el neuropéptido Y, para la leptina, para la POMC, los genes que participan en la termogénesis, como los receptores beta-adrenérgicos, los que participan en el metabolismo de lípidos, como el PPAR-gamma. ¿Recuerdan las grasas poliinsaturadas que estimulaban la síntesis, liberación y funcionalidad del PPAR-gamma? Pues aquí aparece el PPAR-gamma. El PPAR-gamma es el gran regulador por excelencia del metabolismo de lípidos. Además del proceso de inflamación, o lo que conocemos en obesidad específicamente, recibe el nombre de lipotoxicidad, en el cual contribuyen citocinas como interleucina 6, TNF e interleucina 10. Entonces, aquí lo que trato, similar a la diapositiva anterior, ¿en qué rutas participan genes asociados a la obesidad humana actualmente ya identificados? ¿Sí? Tenemos en regulación del apetito, en el gasto energético, en la diferenciación de adipocitos, en el metabolismo de la glucosa y de los lípidos, en la producción de adipocinas. Tenemos otros como el FTO, que es el gen asociado a obesidad. Y actualmente un nuevo campo que está en boga, que lo que estudia es el número de copias de diversos genes en las poblaciones, como vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a centrarnos acá. Entonces, tenemos que hay multiplicidad de genes que participan en diversas vías metabólicas y por lo tanto se asocian a obesidad.
Esto ¿cómo es? Nosotros heredamos una información genética determinada a partir de nuestros padres. Entonces nosotros nacemos ya con un carnet genético específico. La manera en que se aborda ahora el estudio de estos marcadores genéticos es a través de la identificación de lo que se conoce como polimorfismos de un solo nucleótido o SNPs. Es decir, ¿qué marcador genético tenemos? Si tenemos el marcador de riesgo o tenemos el marcador de protección. Por ejemplo, el PPAR gamma, dependiendo de la estructura de los cambios a nivel de su cadena de DNA que tenga, va a regular de manera adecuada o inadecuada la diferenciación de adipocitos. Si la regula de manera inadecuada, va a haber una mayor diferenciación de adipocitos, por lo tanto, esto incrementará el número de adipocitos, incrementa nuestra masa corporal y se asocia a obesidad. Por ejemplo, los receptores beta-adrenérgicos, ¿sí? Ellos son los encargados de activar la lipólisis. Si esta lipólisis, si debido a las características genéticas de nuestros receptores beta-adrenérgicos, la lipólisis no se inicia, pues simplemente no va a haber esta oxidación de ácidos grasos y por lo tanto se van a mantener almacenados al interior del adipocito. Y aquí ya no es el número de adipocitos, sino es el tamaño del adipocito. ¿Sí? Los adipocitos característicamente tienen una vacuola en el que se almacena la grasa. Si no hay lipólisis, la grasa que comimos de la dieta se va almacenando en el adipocito y esto hace que el adipocito aumente de tamaño, adipocitos más grandes, mayor masa corporal. Y aquí les voy a poner algunos ejemplos. Hay muchísimos en la literatura, era imposible traerles todos, entonces les traje algunos ejemplos, sobre todo aquellos donde incluyeron los estudios genéticos y junto con dieta. Este es un estudio que hicieron en el 2007, es un estudio muy interesante, donde lo que hacen, porque además fue un estudio de seguimiento en adultos, utilizaron un grupo de pacientes con todos ellos con obesidad y los sometieron a una dieta baja en calorías específicamente y a actividad física controlada, es esta actividad física moderada de manera cotidiana. ¿Sí? Lo siguieron por un periodo de tiempo y lo que querían evaluar es si había pérdida de peso o no. Entonces, ¿qué es lo que observaron? Ellos estudiaron el gen del receptor beta-adrenérgico, una variante específica que se llama arginina 64 triptofano. ¿Y qué es lo que observaron? Aquí nada más quiero aclarar, nosotros podemos ser, para este gen que todos lo tenemos, podemos ser arginina, arginina triptofano o triptofano, triptofano. ¿Sí? O sea, homocigotos para arginina, homocigotos para triptofano o heterocigotos. Y miren lo que observaron. Observaron que los que eran homocigotos para arginina 64, a pesar de llevar la misma dieta y la misma actividad física, perdieron menos peso. Y los que fueron homocigotos para el triptofano tuvieron mayor facilidad para perder peso. Entonces es un estudio donde da evidencia de la susceptibilidad genética a el efecto de la dieta. Pero ¿cuál es la importancia? La importancia no se queda nada más en lo que observaron, sino que pues resulta que el receptor adrenérgico beta 3 es un receptor predominante en tejido adiposo y tiene como acciones específicas regular la lipólisis y la termogénesis. Entonces, si son los encargados de la termogénesis, de aumentar la temperatura corporal y además de lisar el tejido graso, o sea, la grasa, pues con eso podemos entender que si no funciona bien, pues no va a haber lipólisis, no va a haber termogénesis y simplemente va a haber mayor acumulación de grasa. Cuando hay una alteración de la lipólisis, bueno,
Y para mencionarles, ahí en el esquemita, donde ven el que está de colores, estoy señalando dónde se encuentra en la posición 64 de la proteína, es donde ocurre un cambio. Entonces, ahí debe de haber un triptófano de manera natural. Cuando yo tengo el polimorfismo, o sea, en la cadena de DNA, tengo un polimorfismo, lo que hace es que en la proteína, en vez de triptófano, yo tenga arginina. Pero resulta que es en el primer loop intramembranal, que es donde se inicia, donde se encuentra parte de las regiones de afinidad, a donde se van a unir las proteínas a su receptor. Entonces, cuando hay una alteración de la lipólisis, pues disminuye la tasa metabólica basal. Ustedes también han oído de manera coloquial cuando alguien dice que mi metabolismo es muy rápido o yo tengo un metabolismo lento, tiene que ver con esto. Si hay alteración de la lipólisis, disminuye la tasa metabólica basal, por lo tanto hay una disminución del sistema nervioso simpático y esto condiciona una tendencia de ganancia de peso. Sudamos menos, no se activa la termogénesis y el sistema nervioso simpático y tenemos esta sensación de pereza o de cansancio, ¿sí? Y esto nos lleva dentro de nuestros hábitos hacia hábitos sedentarios, ¿sí? Por otro lado, no solo se queda ahí, por otro lado, los que son homocigotos para la arginina 64, o sea, los que tienen la variante asociada a obesidad, secretan menos insulina de manera fisiológica. Por lo tanto, fíjense bien, cuando nosotros ingerimos alimento, que se debería estimular la producción de insulina, esta se produce en menor cantidad. ¿A qué nos lleva? Tenemos mayores niveles circulantes de glucosa en ayuno. Después de un periodo largo de tener esto, sabemos que glucosa circulante durante un periodo de tiempo es un estímulo constante al páncreas. Esto lleva a un agotamiento de mis células beta del páncreas y con el tiempo desarrollo y presencia de diabetes tipo 2. Entonces, aquí la parte importante que yo quiero clarificar es, estamos cada día entendiendo más cómo la obesidad se asocia a la resistencia a la insulina y a la diabetes, pero cómo la obesidad también está determinada por esta interacción gen-ambiente o específicamente gen-dieta. Este otro ejemplo, el PPAR gamma, ¿se acuerdan que se los he venido mencionando? Cómo las dietas, el consumo de grasas poliinsaturadas y ácidos grasos de cadena larga estimulan la síntesis y producción de PPAR gamma, ¿sí? Y aquí tengo dos estudios. Uno donde lo que observaron fue el consumo de hidratos de carbono, ¿sí?, a través de estos cuestionarios de frecuencia de consumo y vieron si se asociaba o no a obesidad, estratificando por las variantes genéticas del PPAR gamma. Específicamente una variante que condiciona un cambio en el aminoácido 12 de la proteína. Entonces vieron que los que eran heterocigotos, ¿sí?, tenían un aumento del riesgo a obesidad, ¿sí?, siempre y cuando, ¿sí?, su consumo de hidrato de carbono al día fuera mayor al 49%. Entonces es un ejemplo clásico de interacción gen-dieta. Un segundo estudio, aquí el factor nutricional fue el consumo de dieta mediterránea. La variable principal no fue índice de masa corporal o obesidad, sino fue circunferencia de cintura. Entonces vieron que cuando estas personas con sobrepeso o obesidad eran sometidas a dieta mediterránea y eran homocigotos a alanina, o sea que no tenían la prolina, había una mayor reducción de la circunferencia de cintura siempre y cuando consumieran una dieta mediterránea. Otro ejemplo clásico de interacción
gen dieta. ¿Esto qué nos está diciendo? Que la expresión variable de la información genética determinan el grado de susceptibilidad individual a la acumulación excesiva de tejido graso y que los elementos ambientales terminan por transformarse en la composición corporal de cada sujeto. Esto es, no podemos seguir pensando que la dieta o los genes actúan de manera separada. Estos están interactuando de manera constante. Y aquí viene la importancia del PPAR gamma. ¿Sí? Cuando yo tengo una mutación en el exón B, hay una menor transcripción, es decir, hay una menor activación del PPAR gamma, que me condiciona, y además si tengo un cambio en el aminoácido 12, ya de la proteína de este factor de transcripción, lo que ocurre es que el alelo que codifica para una alanina, fíjense bien, ¿sí? Bueno, el receptor de transcripción que ven ahí es una proteína muy sui generis, ¿sí? Ya que estos factores de transcripción son los encargados de activar en el núcleo de la célula el que se activen otros genes que requerimos para la regulación metabólica. Entonces, cuando yo tengo alanina, lo que estoy condicionando es un cambio en el dominio, en el primer dominio o el dominio AF1 de esta proteína. Cuando hay un cambio en esta proteína, de este dominio, hay una reducción de la unión a los elementos de respuesta del DNA. Por lo tanto, no hay activación de los genes reguladores del metabolismo. Cuando hay un cambio de una prolina por una alanina en la posición 12, hay una disminución de la fosforilación de este factor de transcripción, por lo tanto disminuye la inhibición del PPAR gamma. Si el PPAR gamma no se degrada, significa que no se activó. Si no se activó, no se inhibe la diferenciación de los adipocitos y hay una inhibición de la homeostasis de la glucosa. Entonces ya vimos cómo el PPAR gamma interactúa directamente con la dieta y aquí estamos viendo cómo el PPAR gamma es clave para la diferenciación de adipocitos. Esto es de adipocito maduro, inmaduro, adipoblasto, adipoblasto, adipocito inmaduro, adipocito maduro. Tener adipocito maduro, mayor número de adipocitos, mayor masa grasa corporal. O sea que se requiere una regulación de esta diferenciación y que no se estén diferenciando de manera irresponsable, por decirlo así, y requerimos de la activación del PPAR gamma. También requerimos de la activación del PPAR gamma para la homeostasis de la glucosa. De entrada, porque es un gran regulador del metabolismo de lípidos. Y al ser el gran regulador del metabolismo de lípidos, requerimos del PPAR gamma para que haya síntesis y liberación y activación de la adiponectina. Y la adiponectina pues la requerimos para múltiples funciones, de entrada para regular la liberación de la insulina. Entonces aquí tenemos un poquito más otra de las funciones del PPAR gamma, que es activado a través de la dieta. ¿Sí? Si se activa el PPAR gamma, vamos a tener un aumento de la lipoproteína lipasa. Si yo tengo más lipoproteína lipasa, lo que voy a hacer es oxidar los ácidos grasos. ¿Sí? Esto es, voy a romper los triglicéridos. Y voy a tener, los voy a romper al oxidarlos y por lo tanto voy a degradar estas lipoproteínas ricas en triglicéridos y lo que voy a generar es HDL a nivel hepático. El HDL, pues, ustedes saben perfectamente que es la contraparte de las lipoproteínas de baja densidad, que son las encargadas de generar y desarrollar los ateromas, las enfermedades ateroscleróticas y por lo tanto enfermedades cardiovasculares asociadas a la obesidad. No habíamos hablado de enfermedades cardiovasculares, pues aquí tenemos la causa. Si yo no tengo activación del PPAR gamma, lo que voy a tener es un incremento de LDL y por lo tanto mayor probabilidad de desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Y ahora mencionaba que los genes es algo muy complejo de poder estudiarlos debido a
que no solamente interactúan con los factores ambientales, sino también interactúan entre sí. Este es un estudio hecho por Goyenechea, donde además de evaluar la interacción entre polimorfismos de la interleucina 6, una citocina liberada por los adipocitos y que participa en el proceso inflamatorio de la obesidad, y polimorfismos del gen PPAR gamma, también evaluaron una dieta restringida en energía. La variable principal era evaluar ganancia de peso, y podemos observar que en aquellos que tenían el alelo C de la interleucina 6, tenían una protección parcial contra la ganancia de peso. Pero si tenían las dos variantes, es decir, tenían el alelo C de la interleucina 6 y además eran alanina positivo del PPAR gamma, ¿sí?, había una mejora en el mantenimiento de peso estadísticamente significativa, comparable con los que tenían las variantes diferentes. Todos los pacientes fueron sometidos a la misma dieta restringida en energía. ¿Y pues quién es la interleucina 6? Además del PPAR gamma, es la encargada de inhibir la retroalimentación para el proceso de diferenciación de adipoblasto, adipocito inmaduro, adipocito maduro, y por lo tanto evitar el aumento en el número de adipocitos. Entonces van a decirme, bueno, habías dicho eso del PPAR gamma. Sí, el PPAR gamma tiene múltiples funciones, al igual que la interleucina 6, pero al interactuar se requiere de la interacción de los dos y además de una dieta de bajo contenido energético para evitar la obesidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos resumir de acá? Que el sedentarismo y la hiperalimentación contribuyen a una expresión genética alterada. Si además y se relacionan con una disminución de la adiponectina, porque se está pasando solo acá, incremento en la falta de activación del receptor de PPAR gamma, un aumento de la interleucina 6, que es una citocina proinflamatoria, condicionando al estado proinflamatorio o inflamatorio asociado a la obesidad. Dentro de los estudios realizados por nuestro grupo, nosotros estudiamos a 745 niños con normopeso y 724 niños con obesidad. Aquí la idea fue evaluar polimorfismos de la adiponectina y además polimorfismos del receptor de adiponectina. Para que la adiponectina actúe de manera adecuada, necesita unirse a su receptor. ¿Y qué fue lo que encontramos? Pues de manera muy interesante, encontramos que, además de que ya sabemos que la población infantil mexicana tiene alto riesgo para el desarrollo de obesidad, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, las variaciones genéticas en genes candidatos de adiponectina y del receptor de adiponectina pueden estar influenciando de manera muy importante a la susceptibilidad genética a estos tres eventos previamente mencionados. En nuestro estudio lo que nosotros encontramos es polimorfismos de protección, los cuales también son sumamente importantes identificarlos. Porque estos polimorfismos, este polimorfismo, que es el que ven ahí en la pantalla, que es el RS1106-1971 del receptor 2 de adiponectina, lo encontramos asociado con protección para la obesidad en nuestros niños mexicanos. Por lo tanto, pudimos concluir, y que es lo que publicamos recientemente, que este polimorfismo en este receptor podíamos utilizarlo en un futuro, espero, muy cercano y nada lejano, como un marcador de protección para la obesidad en nuestros niños. ¿Y de qué nos serviría esto desde un punto de vista de salud pública? Que además de identificar estos factores de riesgo, también podemos identificar estos factores de protección y entonces poder identificar de una manera más clara hacia qué población
debemos dirigir nuestras estrategias de prevención. Este es otro estudio realizado también por parte de gente que colabora con nosotros, de nuestro grupo. Entonces aquí lo que hicieron fue ver el número de copias de un gen muy interesante, que es el gen que codifica para la amilasa salival. Recordemos que la amilasa salival es la primera que inicia la digestión de carbohidratos, los cuales sabemos que son altamente consumidos en la alimentación de los mexicanos. Entonces esta amilasa salival se requiere para que se inicie la digestión, es decir, o sea, la degradación, el rompimiento de los carbohidratos, ¿sí? Y estos en un momento dado puedan ser almacenados como energía. Y lo que observamos es que había una gran diferencia en el número de copias de este gen, de la amilasa salival, entre obesos y delgados. Los delgados tenían un mayor número de copias de este gen. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo más copias de este gen va a ser mayormente codificado y sintetizado y me va a permitir tener mayor cantidad de amilasa salival que los que tienen un menor número de copias. Esto es desde un punto de vista funcional. Entonces, podemos decir también que otra de las grandes diferencias entre obesos y delgados es la capacidad de sintetizar y liberar amilasa salival, que es en el lugar donde se inicia el proceso de la digestión. Entonces aquí vemos, aquí no evaluamos interacción gen-ambiente, simplemente lo que estamos viendo es factores genéticos y un factor biológico que es el encargado de iniciar el proceso de la digestión, clave para determinar el estado nutricio de cualquier persona. Okay. Y ahora vamos al último factor que vamos a estudiar, tratar de platicar el día de hoy, y que además, bueno, está en auge, por decirlo así, y al cual vamos a denominar genómico ambiental, ya no solo genético y ya no solo ambiental. Y es la microbiota intestinal. ¿Quién es la microbiota intestinal? Pues la microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos que se encuentran en un determinado nicho. Recordemos también que el contenido total de bacterias que tenemos es 10 veces más que el número total de las células en un individuo. La microbiota intestinal, además, es la más abundante de todos los microorganismos. La microbiota intestinal tiene funciones claves para nuestras funciones vitales, en las cuales vamos a enunciar las tróficas, las metabólicas y las funciones inmunológicas. Desde el punto de vista de la obesidad, pues la microbiota intestinal en la actualidad que ya se considera como un órgano más integrado al cuerpo humano, es el órgano o el sistema encargado de la regulación de la homeostasis energética. Aquí, de una manera muy resumida, ponemos las funciones de la microbiota intestinal. Desde el punto de vista metabólico, es la encargada de la fermentación de hidratos de carbono no digeribles y además de convertirlos en la conversión de los ácidos grasos de cadena corta. Además, es el sistema u órgano con mayor capacidad de extracción de energía a partir de los alimentos y es el encargado de la síntesis de vitamina B12, vitamina K y ácido fólico. Dentro de las tróficas, pues es la encargada del desarrollo del epitelio intestinal y de mantener la permeabilidad y motilidad intestinal. Y en las inmunológicas, que además cada vez estamos teniendo la oportunidad de incrementar nuestro conocimiento desde el punto de vista inmunológico y la participación de la respuesta inmune
en estas patologías ya no solamente como mecanismos de defensa, sino también como un participante central y clave en las enfermedades crónicas no transmisibles. El 70% de las células inmunes están en el intestino. De todas las células inmunes de nuestro cuerpo están en el intestino. Entonces vamos a dejar ahorita cómo esta microbiota intestinal pues participa en la acción protectora contra patógenos. Pero más adelante vamos a ver cómo a partir de esta interacción con células de la respuesta inmune, pues es el pivote desencadenante del proceso inflamatorio característico de la obesidad. ¿Sí? Los dos filos o las dos familias más abundantes de la microbiota intestinal son los bacteroidetes, que son predominantemente gram negativos. Hay 4 clases de estas, que son de los bacteroidetes, que son Bacteroidea, Flavobacteria, Fingobacteria, citofagias, y está constituido por 20 géneros, de los cuales los 2 principales son los bacteroides y los flavobacterios. ¿Cuál es la importancia de los bacteroidetes? En la diapositiva anterior mencionamos las funciones principales de la microbiota, y los bacteroidetes son los que están involucrados en el metabolismo de los hidratos de carbono, en el metabolismo de los lípidos y en el metabolismo de los aminoácidos. La segunda gran familia son los firmicutes, que son predominantemente gram positivos, los cuales están conformados por 6 clases. Dentro de estas 6 clases, las principales son los bacilli, los clostridium y los molicutes. Los firmicutes están formados por más de 200 géneros. Sin embargo, los más abundantes y los que de mayor importancia por su participación metabólica son Mycoplasma, los Bacillus, el Clostridium, que además se ha vuelto famoso en la televisión, el Clostridium difficile, en los comerciales, el Eubacterium y un conocido muy importante por todos nosotros, estoy sumamente segura, los famosos lactobacilos. Los lactobacilos son parte de la familia Firmicutes. ¿Cuál es la característica más importante de los firmicutes? Que contienen enzimas que degradan fibras insolubles en el colon. Por lo tanto, ¿se acuerdan de las funciones que mencionamos en general de la microbiota? Es el gran contribuyente a una mayor extracción de energía. ¿A qué enzima a qué fibra nos estamos refiriendo? A través del estudio de la microbiota pues, se rompió un gran paradigma en el cual se sabía que nosotros éramos incapaces de absorber, por ejemplo, carbohidratos a partir de las fibras insolubles. Pues resulta que no, ya que los firmicutes las degradan, ¿sí? Entonces eso, al degradarlas en carbohidratos y en ácidos grasos de cadena corta, permite a nuestro organismo absorber estos macronutrientes a partir de las fibras que antes creíamos que no, o sea, como los almidones. ¿Sí? Yo crecí creyendo que no absorbía nada si comía algo de almidón, pues resulta que sí. Bueno, en la conferencia de hoy me voy a centrar en los lactobacilos. ¿Sí? Los lactobacilos, ¿quiénes son? Pues es una especie altamente predominante en la familia de los firmicutes. Pertenece a los firmicutes, es clase Bacilli, orden Lactobacillus y familia o subfamilia realmente Lactobacilli. ¿Pero qué creen? ¿Por qué es tan importante mencionarles a los lactobacilos el día de hoy? Pues resulta que hay en los lactobacilos ampliamente utilizados ahora en los productos comerciales, estos fermentados, ¿sí? Y que además se utilizan como productos esenciales para combatir la obesidad. En la actualidad hay estudios que demostraron una asociación de especies de lactobacilos con la obesidad. ¿Por qué? Una de las funciones de los lactobacilos, ahora tenemos aquí en la parte de la derecha de su pantalla
a todas las especies lactobacillus que tenemos, o conocidos hasta el momento. Están los Acidophilus, los Bulgaricus, famosísimo Lactobacillus casei, el del Brecky, el Fermentum, el Paracasei, que también es muy famoso. Tenemos el Rhamnosus, que también es utilizado en múltiples productos comerciales, y el Lactobacillus reuteri. Pues resulta que el Lactobacillus reuteri convierte a la lactosa y algunos monosacáridos en ácido láctico. Aquí traigo el ejemplo de dos estudios que vinieron a revolucionar esto, sobre todo a nivel de la industria de estos productos comerciales, cuando salieron estos primeros reportes. El primer estudio hecho por Leite en el 2006, él realizó un monitoreo de dos individuos obesos en un programa, que estaban en un programa de adelgazamiento. Todos estos dos individuos obesos fueron sometidos a una dieta restringida en grasa, 6 y 6 a una dieta restringida en hidratos de carbono. ¿Qué fue lo primero que observó? Que con la reducción de peso en todos ellos, ¿sí?, hubo un incremento de bacteroidetes cuando fueron bajando de peso. Pero este aumento de bacteroidetes fue del 3 al 15% comparado con la basal. Y en todos ellos que bajaron de peso, hubo una disminución de firmicutes en ambos grupos de dieta. Lo interesante fue que en aquellos que tuvieron una dieta restringida en hidratos de carbono, el incremento de bacteroidetes fue mayor, ese del 15% que les pongo ahí. Entonces, esta fue la primera gran evidencia que había una asociación de firmicutes con obesidad y de bacteroidetes con reducción de peso o con normopesos. Lactobacilos, utilizados en la industria de los alimentos, pertenecen a los firmicutes. Entonces, Armogun en el 2009 dice, pues bueno, voy a ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque nos están diciendo que esto es un alimento saludable y que hay que consumirlo. Él hace un estudio donde incluyó 20 individuos con obesidad, 9 individuos con problema de anorexia, 20 con normopeso. Hizo una cuantificación basal de bacteroidetes, firmicutes y lactobacillus y M. smithii. ¿Y qué es lo que observó? Que el M. smithii prácticamente se encontraba solamente en aquellos pacientes con anorexia. No lo encontró en normopesos, no lo encontró en obesos. Pero lo que nos sorprendió más fue que efectivamente en los pacientes con obesidad había una disminución significativa de bacteroidetes y un incremento significativo de lactobacillus. Esto nos sorprende por un lado porque el lactobacillus es un firmicute, que ya habían demostrado que los firmicutes son los que se encuentran aumentados en los obesos. Pero sí sorprende que justamente los lactobacillus sean los que estén incrementados en los obesos. Entonces, esto generó, ahorita vamos a ver más adelante, mucho ruido, pero bueno, antes de eso, nosotros nos dimos a la tarea entonces evaluar si este perfil de la microbiota de firmicutes y bacteroidetes era el mismo que se encontraba en nuestra población infantil. Nosotros realizamos un estudio transversal de 2.637 niños de 6 a 14 años, ¿sí? Evaluamos los patrones de alimentación de esta muestra de niños y vimos que, y tratamos de entonces ver, no solo como hizo Leite, que evaluó realmente la población bacteriana, sino nosotros evaluar la interacción entre dieta y microbiota intestinal. ¿Y qué es lo que encontramos? Que efectivamente había un incremento significativo de firmicutes en la población obesa, pero además que había una interacción estadísticamente significativa
con un incremento de carbohidratos y grasas saturadas de la dieta. Y esta interacción se asoció con obesidad en nuestra población infantil. Por lo que pudimos concluir que la obesidad infantil es consecuencia de la interacción entre firmicutes y el consumo de alimentos con un alto contenido energético. ¿Sí? Y estos son los resultados de nuestro estudio, donde podemos observar que efectivamente había una mayor abundancia relativa de 1.64 de firmicutes en los pacientes con obesidad contra 0.76 de bacteroidetes en estos mismos niños con obesidad. Posteriormente lo que vimos era si esta abundancia relativa se asociaba con obesidad y pudimos observar que encontramos un OR de 1.53, estadísticamente significativo. Esto es que el tener una abundancia relativa alta de firmicutes, pues tienes 53% más posibilidades de tener obesidad que si tienes una abundancia relativa baja de esta misma población bacteriana. Luego evaluamos la interacción con un alto consumo de carbohidratos y grasas saturadas y observamos un OR de 2 con una P de 0.06. Por lo tanto, la interacción entre la microbiota intestinal y la dieta, particularmente la que tiene un alto contenido de grasas y carbohidratos simples, incrementa las posibilidades de presentar obesidad en la población infantil. Esto es de gran relevancia, ya que, como vamos a ver más adelante, o podemos concluir, lo cual nos está diciendo que a través de la dieta podemos regular nuestra microbiota intestinal, pero además a través de una dieta saludable. ¿Sí? Entonces existe una interacción directa. Esto, ¿por qué los firmicutes se asocian a obesidad? Porque los firmicutes tienen genes que codifican enzimas que descomponen los polisacáridos que normalmente no podríamos digerir. Por lo tanto, estimula a que haya una mayor absorción de nutrientes, se almacenen, contribuyendo al desarrollo de trastornos metabólicos. Y en el dibujito que les pongo ahí, yo tengo firmicutes, tengo las enzimas. Entonces, esta fibra insoluble de manera natural la rompe en monosacáridos y ácidos grasos de cadena corta, y por lo tanto hay una mayor extracción de energía de la dieta. Si yo tengo un alto consumo de este tipo de dieta, pues lo que voy a tener es un exceso de extracción de energía, la cual va a terminar almacenándose en forma de grasa. ¿Sí? ¿Era la que seguía así, verdad? Sí. Ahora, regresando un poquito a los lactobacilos. Million, pues no se queda tranquilo con esto, ¿no? Entonces decide hacer primero un estudio transversal con 18 pacientes con obesidad y 44 controles para analizar la concentración de varias especies de lactobacilos, bifidobacterios y el M. smithii. Y dentro de las especies de lactobacillus, entonces resulta que no todas se asociaron con obesidad. Exclusivamente el Lactobacillus reuteri se encontró asociado con obesidad. Los otros lactobacilos, como el Plantarum y el Paracasei, que son los que estudió él, se asociaron a individuos con peso normal. Entonces decide hacer un segundo estudio incrementando el tamaño de muestra. Aquí en vez de 68 incluyó 134 obesos, 38 con sobrepeso y 76 con peso normal, y además 15 pacientes con anorexia, y confirma que el Lactobacillus reuteri se encuentra en mayor abundancia en los pacientes con obesidad. ¿Qué nos dice esto? Esto pues es un aporte al conocimiento de manera muy trascendental, ya que nos está diciendo que no todos los lactobacilos son lo mismo
y no todos los lactobacillus son beneficiosos para la salud. ¿Sí? Inclusive hay algunos productos comerciales que contienen Lactobacillus reuteri y es dentro de los más consumidos como alimentos saludables. Y esto es lo que hace, aquí simplemente trato de dividírselos y ejemplificárselos. Aquellos asociados a peso normal es el casei, el paracasei, el plantarum y el gaceri. ¿Y esto por qué? No es nada más porque sí, sino porque estos lactobacillus codifican para una enzima que se llama permeasa glucosa. La permeasa glucosa lo que hace es mejorar la glucólisis y convertir los azúcares de la dieta en glucógeno bacteriano. Es decir, se queda con gran parte de los azúcares de la dieta para su aporte energético propio de la población bacteriana. Sin embargo, el reuteri, el acidophilus, el fermentum, principalmente, lo que hacen es que no catabolizan la fructuosa. Entonces, estos carbohidratos obtenidos de la dieta a través de fructuosa no es catabolizada, no es metabolizada y por lo tanto se absorbe de manera íntegra, porque no contiene el gen necesario para la enzima permeasa glucosa ni para la permeasa fructosa. Entonces, pues una dieta hiperglucémica y alta en grasa pues condiciona endotoxemia metabólica, alteración de la microbiota, un aumento en la adiposidad central, además del efecto propio de la dieta, además del efecto sinérgico con factores genéticos de susceptibilidad, condicionando a obesidad y por ende a comorbilidades como diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. Para finalizar, solo quisiera hacer algunas reflexiones y recordar que el descenso de peso, con todo lo que vimos, pues es casi una acción antinatural, porque hay muchos factores que condicionan al incremento de esta reserva energética. Por lo tanto, la forma más adecuada de perder peso y combatir la obesidad, pues es realizar una dieta completa, evitar los ayunos prolongados, no olvidarnos del desayuno y que las características de la dieta sean saludable, que sea moderadamente hipocalórica, mantenerla en el tiempo y acompañarla de una actividad física. A lo que pongo terapia conductual es esta, que tenemos que entender que nuestra conducta y hábitos de vida saludables son necesarios para poder combatir la obesidad. Y si quiero hacer hincapié que el equipo multidisciplinario, el combate a la obesidad no está solo en manos de los nutriólogos, ni de los epidemiólogos, ni de los salubristas, ni de los médicos, ni de los genetistas, sino el equipo multidisciplinario es imprescindible para tratar la obesidad adecuadamente. La individualización del tratamiento es un punto relevante y finalmente recordar que estos pequeños cambios, porque podemos ver en algunos de los estudios que yo les presenté que pues a lo mejor las asociaciones son pequeñas, pero estos pequeños cambios en el conocimiento significan grandes logros para el entendimiento de este gravísimo problema de salud pública en nuestro país, prioritariamente, pero en el resto del mundo también. Y una caricatura para terminar esta plática, que espero les haya sido de utilidad.